insoportable y que ya alcanza a un incremento de 5.800 euros más por español desde que está en el gobierno este equipo. Hablaban también, por ejemplo, de reducir ese déficit estructural, en definitiva, reformas, las pensiones, la reforma laboral, incrementando la flexibilidad, no quitando flexibilidad de la del 12, sino implantando la mochila austríaca, que favorecería la contratación y les favorecería a ustedes también a nivel de movilidad. Bueno, lamentablemente esas peticiones, esos ofrecimientos no se cumplieron, Ramón. Por eso no ha habido un gran pacto, no ha sido por nuestra parte, pero seguiremos perseverando. Por tanto, plan de choque a corto plazo, planteábamos una estrategia a medio plazo. ¿Qué situación estamos viendo ahora que nos afecta, además del tema de los fondos europeos? Bueno, por las previsiones macroeconómicas. Me imagino que José Ignacio Goirigolzarri habrá hablado de ellos, porque tanto Caixa como la AEB pues vienen publicando estudios al respecto. Tenemos incertidumbres geoestratégicas, con lo que está pasando en Asia y en Ucrania, pasando por las cadenas de suministro, los cuellos de botella, también la dificultad, por ejemplo, la industria del motor, que estamos viendo aquí en IFEMA como anfitrión al presidente de ANFAC, con la preocupación que hay con la industria automovilística en España, y los riesgos inflacionarios. España cerró antes de ayer como el país de nuestra zona con una inflación más elevada, una inflación que tanto la FED, Powell la semana pasada, como el BCE, Guindos, la semana pasada ya anuncian que va a ser más duradera de lo que parecía, y también con un problema yo creo que importante de costes energéticos que los conflictos además geoestratégicos pueden llegar a complicar. Ante este panorama, ¿cuál es la recomendación que hace el Partido Popular? Lo que planteamos es hacer una economía más competitiva, empezar a prepararnos para un escenario en el que si se reducen las compras de los bancos centrales o se suben los tipos de interés, países como España, con 120% de deuda pública, 5,4% de déficit público estructural y el peor paro de toda Europa, van a sufrir mucho más, llegando incluso a ver comprometida su estabilidad. Y nosotros lo que estamos planteando es que aprovechemos ya los fondos europeos para reducir esos riesgos y para recuperar la competitividad que crea un crecimiento económico y, por tanto, que mejore las cifras de empleo, de recaudación y de sostenibilidad hasta el bienestar. En este ofrecimiento que hacemos, y esta es la última reflexión que voy a hacer, planteamos un plan a largo plazo de 5 medidas macroeconómicas que voy a detallar. La primera es una reducción fiscal histórica de 10.000 millones de euros, que afectaría a la supresión de los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, a la reducción de los impuestos de sociedades en determinados supuestos, de pérdidas, también de implantación en el mundo rural, a la reducción del IRPF, a la reducción de las cotizaciones sociales, justo lo contrario que se está planteando hoy mismo en la negociación que emprende el ministro Escrivá. Hay que abaratar la contratación, y también a la reducción del IPP para incrementar la emancipación de los jóvenes y incrementar la natalidad. El segundo bloque es la reducción de la burocracia. España necesita adelgazar el sector público. Sí, yo creo que simbólicamente reduciendo los ministerios. Alemania, con mucha más población, tiene 6 ministerios menos, 5 ministerios menos que el gobierno de España. Y todo eso va en asesores, en gasto superfluo. También con mecanismos de digitalización de la administración pública que lo reduzca, con mecanismos de crecimiento empresarial, con una ley de emprendimiento reduciendo mucho los plazos de constitución de empresas, y con compilación y derogación de normas que hagan más segura el entorno jurídico para emprender. El tercer punto es más flexibilidad laboral, no solo con la mochila austríaca y el mantenimiento de la reforma laboral que ha creado 3 millones de empleos en la última crisis financiera y que ha permitido los ERTEs tan importantes para el sector turístico, sino tarifa plana para autónomos. Y aquí lo quiero decir muy claro, estamos en contra de que se suban las cotizaciones a los autónomos tal y como se está planteando hoy. Es la puntilla a más de 2 millones de españoles que están al límite de sus fuerzas. Es la puntilla a un colectivo de trabajadores
que ha tenido a decenas de miles que han tenido que cerrar la persiana en esta crisis. No se puede gravar más las cotizaciones a los autónomos cuando están al límite de sus fuerzas. También en flexibilidad queremos una ley de segunda oportunidad y queremos también que haya una mejor formación. Es el cuarto bloque. Formación en bilingüismo, que afecta mucho al turismo, en materias STEM, que también afecta mucho al sector, en calidad de contenidos y de evaluación, en MIR educativo y, por supuesto, en formación profesional. Y lo último es el eje de competitividad sectorial. Nosotros apoyamos al sector primario, lo hemos dicho siempre, ahora saben que hay una polémica con declaraciones del mismo ministro que decía que el turismo era estacional, precario y de bajo valor añadido. También tampoco le gusta la carne ni la agricultura española. Creo que aquí hay que analizar algo con cierta seriedad, porque es el modus operandi que hemos visto ya en los últimos 3 años. Eso sí que es economía circular, la de este gobierno. Hay unos ministros de Podemos que crean un problema, salen los ministros del PSOE a rectificarlos, los ministros de Podemos les amenazan y los ministros del PSOE salen a aceptar lo que han dicho. Lo que hemos visto con la carne, lo hemos visto con el turismo, lo hemos visto con los impuestos, lo hemos visto con demasiadas cosas. Y ya no cuela, o sea, da la sensación de que son discrepancias pactadas para ampliar el espectro electoral a costa del prestigio internacional o de la supervivencia incluso de sectores en un momento muy complicado. Por tanto, apostamos por el sector primario, apostamos por el sector industrial, que ha sufrido muchísimo con la subida de la luz, con esta demagogia. Quiero decir una cosa muy clara: nosotros apoyamos la propuesta de la Unión Europea para que la energía nuclear y el gas sean consideradas como energía verde. No podemos hacer una transición energética llevándonos por delante el tejido productivo, las empresas y la competitividad también de industrias como la vuestra. Y en el sector servicios, y aquí me detengo en el turismo, lo que queremos es esa seguridad jurídica y esa apuesta por un modelo que ha funcionado y que necesita seguridad jurídica en las reformas que se estén haciendo y sobre todo un impulso. Y ya una última reflexión daré. Como decía antes, ayer vino Olaf Scholz a España, a una reunión en la que lamentablemente se vieron que a 2 líderes socialistas, uno de ellos socialdemócrata, otro de ellos gobernando con un partido comunista, les separan más cosas que les unen. Yo tengo que decir que, escuchando la rueda de prensa de ayer en la Moncloa, me siento más identificado con lo que decía el canciller alemán que con lo que decía el líder del Partido Socialista Español. Y esto es algo que no me alegra decir. Creo que cuando un canciller alemán ha sido capaz de llegar a acuerdos con el centro derecha de Angela Merkel, cuando ha sido capaz de decir a los alemanes: a pesar de ser socialista tenemos que bajar los impuestos 30.000 millones de euros, cuando ha sido capaz de al tejido productivo alemán darles ayudas y al mismo tiempo reducir el gasto público y el despilfarro burocrático, y cuando está siendo capaz de decir la verdad, y es que la recuperación de la economía solo llegará por la responsabilidad y no por el despilfarro clientelar, pues nosotros pensamos que esa es la receta. Esa es la receta para que los que pagáis nóminas, los que generáis el crecimiento y el empleo en España, tengáis más facilidades para seguirlo haciendo. Y para que los políticos lo que hagamos es daros soluciones. Nos pagáis el sueldo para que, frente a los problemas, los que no se han podido evitar, como la pandemia, pero que se han agravado donde se ha gestionado mal. Gracias, Gabriel, por pedir aquí una ley de pandemias, como llevamos reclamando casi 2 años. Pero también los problemas derivados de la propia estructura económica o productiva de los países se resuelvan. Esas son las soluciones con las que estamos comprometidos. Esa es la receta a corto plazo de choque, a medio plazo aprovechando la solidaridad europea, y a largo plazo en cuanto a modelo de éxito que yo creo que debería ponerse en marcha. Nosotros vamos a seguir reclamando todo lo que les he contado. No solo lo hemos propuesto en foros empresariales y en medios de comunicación, lo hemos propuesto en las Cortes. Aquí están la portavoz y el equipo del Partido Popular, que ha propuesto esto como proposiciones de ley, como proposiciones
en las Cortes para que se voten. Lamentablemente hasta ahora no han recibido apoyo. Yo estoy convencido de que la realidad de los hechos nos llevarán a que esto se tenga que hacer ya, para que sectores como el suyo, el del turismo, tan importantes, que nos llenan de tanto orgullo, que son la marca España, que son nuestro emblema internacional para millones de personas, puedan seguir disfrutándolo y sobre todo lo puedan seguir haciendo con las facilidades de que ustedes sigan adelante sin palos en la rueda y, si es posible, con ayuda y con la sensatez, el rigor, la seriedad y la confianza de las políticas responsables que creo que son de las que estamos hablando en este foro Exceltur. Así que muchas gracias a todos ustedes, todo nuestro apoyo después de estos meses, ya 2 años tan complicados para el sector, pero son ustedes el mejor sector turístico del mundo, cuentan con el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles y estoy convencido que dentro de muy pocos meses volverán a contar con el apoyo de 80 millones de turistas internacionales a los que ustedes les ofrecen el escaparate del mejor país del mundo, España.